Lo primero es que son presupuestos que, como usted ha mencionado, crecen y alcanzan los más de 83 millones de euros, pero es que en política económica, como en tantas cosas en la vida, el tamaño no es lo importante. Lo importante es cómo se distribuye la riqueza. Y lo importante es con qué ingredientes se cocina el pastel de los presupuestos y cómo se reparten los trozos y quién se come el trozo más rico del pastel. Por eso yo quiero señalar algunas cosas, muchas de las cuales enfatiza su propio alcalde en la memoria de alcaldía, que a mí me parecen cuanto menos llamativas y por las que nosotros estamos en contra. Lo primero es que aumente la recaudación del IBI. Como usted misma ha comentado, hay un alza de valores catastrales que no decidió su Gobierno. Lo que usted no dice es que otros muchos ayuntamientos han hecho medidas correctoras, es decir, modificar la ordenanza fiscal del IBI para hacer que el alza catastral no se tradujese en un alza en lo que paga cada ciudadano o ciudadana en su contribución. Esto era una opción de política fiscal que ustedes tenían disponible y no han querido hacer. Otra cosa que llama poderosamente la atención es que el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras aumente su recaudación en más de 1 millón de euros, y esto el alcalde lo pone como un logro, hablando, y cito literalmente, por la recuperación económica del sector de la construcción y de la evolución positiva que ya existe. Lo que pasa es que yo me voy a permitir el lujo de traducirlo y decir, gracias a la burbuja inmobiliaria y a la especulación urbanística que su Gobierno está alentando en Orihuela Costa, aumenta la recaudación del impuesto sobre construcciones, pero esto más pronto que tarde se nos va a volver en contra y lo vamos a pagar muy caro. A mí me parece peligroso que Orihuela recaude en impuesto de construcciones mucho más que municipios más grandes que nuestra ciudad, y esto debería llamarnos la atención. También presume su Gobierno de que aumente el IVA. El IVA es un impuesto estatal cuya regulación depende de imposiciones de Bruselas, pero es el impuesto más injusto que hay, y que un ayuntamiento presuma y se alegre de que sus arcas se llenen más con el IVA, que es lo que más castiga a la ciudadanía, tampoco me parece del todo razonable. Ya los famosos fondos europeos DUSI, que vamos al paso de decir legislatura patrocinada por los fondos DUSI. Yo no sé qué habría pasado si no se lo hubieran concedido a Orihuela. El alcalde andaría llorando por las esquinas diciendo ¿dónde están mis DUSI? Bueno, los fondos DUSI se los han dado a muchísimos municipios. O sea, ustedes venden como un logro haber recibido una subvención que por puro reparto geográfico a Orihuela algo le iba a caer sí o sí. O sea, que ahí no hay ningún mérito político, es simplemente unos fondos de ayuda que además van condicionados a hacer determinadas intervenciones que ya hemos dicho que no nos pintan nada bien, como por ejemplo que en barrios donde hay una exclusión social alarmante nos preocupemos por poner bombillitas inteligentes y cuestiones tecnológicas. A mí me parece que no es lo que genera una mejora en las condiciones de vida de la gente, que una buena parte del fondo DUSI se vaya en eso. Y ya por último señalar la famosa venta de suelo en Orihuela Costa. Ustedes prevén ingresar una cantidad de dinero que ya veremos si le ingresan con la venta de suelo, pero precisamente en Orihuela Costa, que tenemos una aberrante necesidad de infraestructuras públicas, estemos vendiendo suelo, no sé si es lo más razonable. Y yo no sé si aquí lo que hay es que ustedes están inflando el presupuesto por el sobregasto que llevan a lo largo de sus 2 años de Gobierno. En definitiva, el presupuesto crece, eso es objetivo, pero crece a costa de un mayor esfuerzo fiscal y contributivo de la gente común y de las rentas medias y bajas, y crece a costa de enajenar y perder riqueza colectiva y de vender la riqueza colectiva. Por lo tanto, cuando un presupuesto crece no es siempre forzosamente bueno. En este caso está creciendo cuantitativamente, pero cualitativamente creo que es un presupuesto que se sigue basando y alimentando en la desigualdad económica y social en nuestro municipio. Y si nos vamos a quién se come el pastel, usted misma lo ha dicho, el gasto corriente aumenta en más de 9,5 millones de euros. Esto, por una parte, implica un aumento de privatizaciones. Ustedes mismos han dicho que el mantenimiento de zonas verdes y parques y jardines de Orihuela Costa va a tener el 100% de las zonas verdes, aunque el contrato no aumenta, digamos, no se duplica, o sea, que no sé yo si van a alcanzar, pero ya hemos alertado de que este ayuntamiento tiene una política de contratación y externalización de servicios en la que las condiciones laborales y la calidad de servicio de muchísimos servicios externalizados es lamentable, con lo cual es un aumento de gasto que igual no repercute positivamente en la gente de Orihuela, por no hablar de las muchísimas partidas que se van en el concepto de otros gastos diversos que son imposibles de fiscalizar en un presupuesto y que ustedes sabrán para qué las tienen ahí. Respecto a las inversiones, evidentemente hay inversiones con las que estamos plenamente de acuerdo. Ha mencionado usted algunos trabajos ya iniciales en el Palacio de Rubalcaba y otro tipo de inversiones en pavimentado y asfaltado, y cómo no vamos a estar de acuerdo con eso. El problema que hay con las inversiones es que sentimos o notamos que no hay
ni un plan ni una discusión para jerarquizar el orden de las inversiones, porque es de sentido común que un ayuntamiento invierta antes en lo que antes va a generar retorno para luego tener más dinero para invertir. Esto parece que no ha sido así. Luego hay algunas inversiones como pistolas Taser, que no termino de entender por qué la policía de Orihuela necesita pistolas Taser. Es decir, que de hecho me parece una barbaridad. Más luego, muchísimo gasto en lo que ya he comentado, en bombillitas y cuestiones tecnológicas que no sé yo tampoco la repercusión que va a tener. Publicidad y propaganda. Yo, sumando manualmente, he sumado más de medio millón de euros, pero seguramente haya más y luego lo cuelen en otras partidas o con movimientos de bolsas de crédito. Pero es que, insisto, una cosa es la publicidad institucional, que toda institución debe hacer y es razonable, y otra cosa es la propaganda del alcalde y cómo vamos comprando fotos a base de grandes eventos y comprando noticias a base de publicidad, y esto lo que hace es gastar dinero público en fomentar la carrera política y la imagen privada de particulares, y esto es una barbaridad con la que evidentemente no podemos estar de acuerdo. Y luego hay otra cuestión, señora Galindo, y yo entiendo que los presupuestos no se miden solo por lo que tienen dentro, sino que también se miden por sus ausencias. No hay, y lo reconoce la propia memoria de la alcaldía, no ha habido ninguna voluntad de hacer cambios en política fiscal. Es verdad que un ayuntamiento solo controla 5 impuestos y no los controla del todo, pero hay margen para hacer ordenanzas de recaudación y cambiar los impuestos para intentar hacer el ayuntamiento un poquito más progresivo y apretar un poquito más a quienes más tienen o a quienes más se enriquecen, pues con su política urbanística o con su política económica, e intentar aliviar un poquito a la gente corriente, que además es la que luego gasta dinero en el pequeño comercio y la que puede alimentar una economía local y circular. No hay perspectiva medioambiental, usted menciona algunas intervenciones medioambientales, pero no hay una perspectiva clara de cómo la política del ayuntamiento afecta y es claramente insostenible, sobre todo en política medioambiental. De hecho, ustedes gastan partidas, y lo dice su propio alcalde, en fomentar la consolidación de planes urbanísticos que el Gobierno autonómico y que cualquiera con sentido común está diciendo que son barbaridades en términos ambientales y de sostenibilidad económica y social. No hay perspectiva de género, ya hay ayuntamientos que hacen una memoria para medir el impacto en clave de género en la ejecución de los presupuestos. La accesibilidad brilla por su ausencia y no vale confundir movilidad con accesibilidad, y la accesibilidad brilla por su ausencia en estos presupuestos. No se habla de pobreza desde una perspectiva política, no hay trabajo con gente sin hogar y lo único que hace su presupuesto es sumar unas ayudas en emergencia y bienestar social que suman menos que el gasto en publicidad y propaganda, lo cual es muy llamativo. No hay planes para, en aquello que compete en política local de la gestión de los residuos sólidos urbanos, como nuestras propuestas del quinto contenedor o los ecoparques o la recuperación de residuos, no hay planes para hacer más sostenible, más eficaz y más justo la gestión del servicio, y no hay planes, en cambio, en política económica. En nuestra opinión, un presupuesto siempre es, me queda un minuto, un presupuesto siempre es causa y consecuencia. Según uno gobierna, uno se encuentra después con un margen para hacer unos presupuestos, y según hace uno unos presupuestos, luego cambian las cosas en un sentido o en otro. En nuestra opinión, estos presupuestos son consecuencia de una línea política que mantienen ustedes, que es una inercia con un modelo fallido e injusto, y a la vez lo están repitiendo otra vez con estos presupuestos, no intentan corregir el rumbo. Creemos que lo que es una especie de política de maquillaje para un municipio fracturado que requiere intervenciones estructurales un poco más profundas, y al final es una política de maquillaje con quienes en la que van a salir ganando pues las empresas maquilladoras, si me permite la metáfora, y los alcaldes y concejales que más y mejor se maquillen con este gasto. Pero no es un presupuesto que responda a las necesidades de Orihuela y a la fractura que tiene. Y, por último, un último apunte, porque es que lo acabo de revisar leyendo la memoria de la alcaldía. Dice su alcalde que tenemos una de las mejores zonas costeras del Levante y de todo el territorio español. Se ve que el alcalde no estuvo el viernes en Orihuela Costa hablando con los vecinos. Es decir, hay una serie de afirmaciones que remiten que están ustedes en otra realidad. Orihuela Costa no es ni de lejos. Orihuela Costa bastante, si dentro de algún tiempo es un sitio normal para vivir. Bastante logro sería. Entonces creo que viven ustedes en una realidad paralela y que quieren que toda la ciudadanía se mude con ustedes al reino de fantasía. Así que vamos a votar en contra de este proyecto de presupuestos, que solo los consideramos beneficiosos y, si acaso, para parte de este Gobierno, no para la gente de Orihuela.